nos dicen que, o nos pide la consigna que en este ejercicio formulemos la molécula de D-glucosa en proyección de Fischer, ¿sí? Nosotros lo que tenemos acá representado es una fórmula o una estructura en perspectiva de la molécula de glucosa. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos centros quirales o centros asimétricos o carbonos asimétricos tiene la molécula de glucosa? Esto es algo que ya lo hemos visto en la orgánica 1, quizás un poco más complejo ahora en el tema de hidratos de carbono porque las moléculas son más complejas que las moléculas por ahí un poco más simples con las que nosotros abordamos el tema de quiralidad en orgánica 1, pero de todos modos poder identificar los carbonos quirales no debería ser de mayor complejidad. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos ¿Cuatro? carbonos asimétricos tienen? Perdón, si Cuatro. alguien habló ahí. 4. Bien. Los 4 carbonos asimétricos que tiene la molécula de glucosa son el carbono 2, el carbono 3, el 4 y el 5. ¿Sí? El carbono 1 no es asimétrico porque no es un carbono sp3. ¿Sí? Los carbonos para poder ser asimétricos tienen como requisito que ser sp3. Y el carbono 6, si bien es un carbono sp3, tiene 2 sustituyentes iguales, por lo tanto, ese carbono no es asimétrico. ¿Sí? Bien, vamos a ver en algún ejercicio más adelante que la presencia de carbonos asimétricos no implica necesariamente que la molécula como un todo sea quiral, ¿sí? Pero bueno, la molécula de glucosa tiene 4 carbonos asimétricos y es quiral. Nos piden que escribamos una proyección de Fischer de la molécula, ¿sí? Esta es una fórmula en perspectiva, es correcta para la molécula de glucosa, pero nos están pidiendo una proyección diferente de la molécula. Antes de pasar a resolver la proyección de Fischer de la molécula, discutamos algunas cuestiones más. Fíjense, estas dos estructuras que están acá, esta y esta, son fórmulas estructurales más o menos desarrolladas de gliceraldehído. ¿Observan algún carbono asimétrico en esta molécula? Son dos estructuras de la misma molécula, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Hay algún carbono asimétrico en esta estructura? Solo el del medio. El carbono 2, bien. Tiene, como su compañero dice, 4 sustituyentes distintos. Bueno, y yo les pregunto, si entonces si la molécula tiene un solo carbono asimétrico, estas proyecciones que están acá, estos dos dibujos o representaciones de la molécula, nos están diciendo verdaderamente cuál de las dos posibles configuraciones tiene, o es simplemente una descripción de la secuencia en la cual están unidos los átomos, pero no de su disposición en el espacio tridimensional. ¿Qué les parecen? ¿Podemos decir con estas dos estructuras, por ejemplo, si estamos hablando de una molécula R o una molécula S? No, profe. Las dos representaciones no tienen información tridimensional. Solamente nos están diciendo, por ejemplo, que este átomo de carbono está unido a un grupo OH, está unido a este carbono y a este hidrógeno. ¿Por qué no tienen información tridimensional? Ustedes traten de ver esto de la siguiente manera. Fíjense, acá tenemos una silueta de una mano, ¿sí? ¿Saben ustedes, podrían decirme si esta mano es una mano derecha o una mano izquierda? Si la silueta esta corresponde a alguna de las dos o qué mano se utilizó para dibujar esta silueta. ¿Qué opinan? Tanto esta como, por ejemplo, esta. ¿Son manos derechas o manos izquierdas? La respuesta debería ser que no sabemos.
no tenemos ningún tipo de información tridimensional que nos diga si alguna de estas dos siluetas corresponden a una mano derecha o una mano izquierda. Lo más que podemos saber es que son manos. Lo mismo para esta molécula, para estas dos representaciones. Deberíamos ver estas dos representaciones que no tienen información tridimensional como siluetas de la molécula, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, estas dos representaciones, que ya no son siluetas propiamente dichos, porque tienen alguna característica, la representación que nos está dando información tridimensional proyectada en el plano de la representación, pero al fin y al cabo tenemos algún tipo de información tridimensional que dice, por ejemplo, que esta debería ser una mano derecha y que esta debería ser una mano izquierda. ¿A qué voy con todo esto? A que nosotros cuando sea necesario informar acerca de la disposición tridimensional de los átomos, vamos a tener que usar representaciones quizás un poco más complejas que las que nosotros estamos acostumbrados a usar. Volviendo al caso del gliceraldehído, nosotros, por ejemplo, podemos pensar en utilizar una representación en perspectiva o, por ejemplo, una proyección de Fisher para tratar de dar información acerca del tipo de enantiómero con el cual nosotros estamos tratando, ¿sí? Por ejemplo, para el gliceraldehído, una representación en perspectiva podría ser la siguiente. Pero este es arbitrario, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que yo estoy eligiendo, en este caso, representar un enantiómero en particular del gliceraldehído, ¿sí? No quiere decir que esta información tridimensional que yo estoy proyectando ahora la esté obteniendo de esta imagen, ¿sí? Esta representación que está arriba, lo único que me está diciendo es la secuencia en la cual los átomos están unidos. Secuencia me refiero a que este átomo de carbono está unido a este átomo de carbono, a este átomo de carbono, a este hidrógeno y a este oxígeno, ¿sí? Este átomo de carbono está unido a este átomo de carbono, a este hidrógeno, a este átomo de carbono y a este OH, ¿sí? Esa es la información que yo obtengo de la representación que no tiene información 3D. Bueno, entonces esta sería una forma de representar un enantiómero en particular del gliceraldehído. Podemos representar la imagen especular si quisiéramos representar el otro, pero representar una proyección en perspectiva cuesta trabajo y es laborioso. Entonces, Fisher desarrolló una manera de representar la misma información que está acá, conservar la misma información tridimensional, pero en una proyección un poco más simple, ¿sí? En la proyección de Fisher tenemos que acostumbrarnos a manejar las convenciones. ¿Cómo se representa un carbono asimétrico? El carbono asimétrico, estamos viendo que es este, que tiene 4 sustituyentes distintos. El carbono asimétrico se representa como la intersección de dos segmentos, uno vertical, uno horizontal, ¿sí? Dos segmentos perpendiculares u ortogonales. La intersección de esos dos segmentos, ahí está el carbono asimétrico, ¿sí? Si bien en algunos libros se representan proyecciones de Fisher de esta manera, la convención específica de las proyecciones de Fisher dicen que los carbonos asimétricos de las proyecciones no se representan, ¿sí? No se escriben explícitamente. Es decir, que el carbono asimétrico está implícitamente representado por la intersección de los segmentos. Bien, entonces, si este es el carbono asimétrico, nosotros representamos en los dos extremos del segmento horizontal los sustituyentes que están saliendo del plano, ¿sí? Si miramos esta proyección en perspectiva, tenemos este sustituyente y este sustituyente que están saliendo del plano, ¿sí? Y tenemos este sustituyente y este sustituyente que están entrando en el plano o hacia el plano de la representación y los colocamos
en los extremos del segmento vertical, ¿sí? Esta proyección de Fisher tiene la misma información tridimensional que esta y es mucho más sencilla, ¿sí? ¿Cuál es la precaución que nosotros tenemos que tener? Que tenemos que, en principio, antes de construir la proyección de Fisher, tenemos que colocar la molécula en una orientación en el espacio de tal manera que queden dos sustituyentes saliendo del plano y dos sustituyentes entrando en el plano, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a representar los carbonos tetraédricos, por ejemplo, en una proyección de este tipo, ¿sí? Y ponemos R1, R2, R3 y R4. En principio, esta orientación en el espacio que tiene la molécula no nos sirve para construir directamente una proyección de Fisher. Tenemos que pasar de esta orientación en el espacio, mover la molécula de tal manera que podamos verla así y luego construir la proyección de Fisher. ¿Se dan cuenta o necesitan que repasemos, por ejemplo, cómo podemos pasar o cómo podemos visualizar esta molécula así? Si lo saben y no tienen problema con eso, podemos avanzar. Yo digo para aprovechar un poco la clase virtual. Quizás en la computadora es más fácil de visualizarlo. Bueno, si no tienen drama, seguimos. Bien, bueno, pasemos entonces a la molécula que nosotros tenemos que representar. Habíamos dicho que en la molécula de glucosa, este es el carbono 1, este es el carbono 6. Es decir, que vamos a tener 4 carbonos asimétricos. Vamos a representar la molécula en una proyección de Fisher de este modo. Cada uno de estas intersecciones es cada uno de los carbonos asimétricos que tiene la estructura. Vamos a colocar arriba el grupo funcional aldehído en el carbono 1. Fíjense que el carbono 1, como no es asimétrico, sí se representa ese carbono en la proyección de Fisher, sí se escribe explícitamente la letra C. En el carbono 6 representamos el grupo funcional alcohol y como este carbono 6 es un carbono que no es asimétrico, también se escribe, ¿sí? Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es representar la orientación en el espacio de los sustituyentes en los carbonos asimétricos. Así como está esta molécula, les pregunto yo, ¿podemos representar directamente esta proyección o en realidad esta fórmula en perspectiva en la proyección de Fisher? ¿Qué les parece a ustedes? Por mí sí. Tenemos que tener cuidado acá con una cuestión. Quizás esto ustedes lo han visto en la orgánica 1, cuando representábamos una molécula que tuviera dos carbonos asimétricos, ¿sí? Una molécula que tiene dos carbonos asimétricos tendría esta representación y recordemos qué implican la orientación en el espacio de los enlaces que están horizontales. Los enlaces que están horizontales en la proyección de Fisher son enlaces que están saliendo del plano de la representación, ¿sí? En este caso, de esta molécula que yo estoy representando ahora, tiene dos carbonos asimétricos, los 4 enlaces están saliendo de la representación. En el caso de la molécula de glucosa, estos dos enlaces, estos dos enlaces, estos dos y estos dos, están todos los 8 enlaces saliendo de la representación. Es como si nosotros estuviésemos viendo la molécula desde arriba, ¿sí? Bueno, el problema es que en esta proyección, en esta representación en perspectiva, estos dos enlaces, estos dos y estos dos, están hacia abajo, ¿sí? Si bien están uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿sí?
por ejemplo, podremos llegar a pensar que este enlace está viendo la molécula desde arriba, este enlace está a la derecha y este está, perdón, este a la izquierda y este a la derecha, están apuntando hacia abajo, ¿sí? La proyección de Fisher implícitamente es una representación de la molécula en una conformación eclipsada. ¿Recuerdan ustedes qué significa una conformación eclipsada? Para hacerlo un poquito más fácil, en este caso de esta molécula que tiene dos carbonos asimétricos, una conformación eclipsada de la misma sería la siguiente. Fíjense que el enlace de atrás, los dos enlaces de atrás, están eclipsados con los dos de adelante, incluso estos dos de acá atrás también, ¿sí? Esta representación que está acá no es una representación eclipsada de la molécula. Por ejemplo, si nosotros nos quedamos con esta parte y analizamos estos dos carbonos de este modo, fíjense que tenemos, vamos a mirar la molécula desde acá, desde adelante. Vamos a tener este punto que yo estoy representando acá para que me sigan es este átomo de carbono, ¿sí? Vamos a tener hacia arriba el hidrógeno, hacia arriba el OH, hacia abajo el aldehído. Y vamos a representar con un círculo este carbono que está acá atrás. Y fíjense que tenemos del mismo lado que el hidrógeno, este hidrógeno, pero hacia abajo. No están eclipsados. Del mismo lado que el OH, a ver, esto está muy sucio, vamos a limpiarlo un poco. Recuerden que estamos viendo la molécula así, principalmente a lo largo de este enlace. Del mismo lado que el OH, tenemos el OH, pero fíjense que no está eclipsada la molécula. Y fíjense que este enlace no está eclipsado, sino que está antiperiplanar con este, ¿sí? Que sería el resto de la molécula. Entonces, así como está la molécula, nosotros no podemos pasarla directamente a una proyección de Fisher. Lo que vamos a tener que hacer es rotar a lo largo de este enlace, o a través en realidad, y rotar a través de este enlace, de tal manera que la molécula gire en este sentido y podamos pasar de esta conformación a esta conformación, donde tengamos los hidrógenos eclipsados, los OH en este caso en particular porque están del mismo lado, ¿sí? Si no, no. A ver, vamos a borrarlo y lo vamos a hacer de nuevo para que quede bien. Vamos a pasar a una representación, a una proyección de la molécula eclipsada, a una conformación eclipsada. Acá abajo vamos a tener el aldehído. Acá hidrógeno, esto quedó feo, vamos a ponerlo acá. Acá el OH, ¿sí? Recuerden que este punto acá es este átomo de carbono. Bueno, nosotros vamos a girar la molécula de tal manera que eclipsemos. Principalmente tenemos que poner la molécula en una conformación eclipsada de tal modo que queden eclipsados este enlace con este, ¿sí? Es decir, que tenemos que rotar la molécula de tal manera que este enlace quede eclipsado con este, ¿sí? Si nosotros movemos la molécula de esa manera, lo que vamos a tener es que, a ver si me pueden seguir acá, este R que representa todo el resto de la molécula tiene que quedar acá abajo, ¿sí? Entonces, cuando hagamos eso, fíjense que en un primer momento, si nosotros eclipsamos este hidrógeno con este hidrógeno y movemos 60 grados,
se va a eclipsar este OH con este enlace y este enlace que tiene este OH con R. Pero nosotros tenemos que mover una más. Tenemos que mover, ¿por qué? Porque después vamos a mover, perdón, 60 grados más para eclipsar este con este. Y cuando hagamos eso, nos va a pasar que este OH se va a eclipsar con este hidrógeno y que este hidrógeno se va a eclipsar con este OH, ¿sí? Entonces acá nos quedaría este OH, acá nos quedaría el hidrógeno, ¿sí? Fíjense que si en la proyección inicial que nosotros teníamos el hidrógeno del mismo lado que el hidrógeno y este OH del mismo lado que este OH, cuando nosotros eclipsamos la molécula, cambian de lugar. A ver, cambian de lugar, en realidad no es que nosotros estemos rompiendo enlaces ni formando enlaces, ¿sí? La configuración de los carbonos es la misma. Lo que cambia es de lado con respecto al plano del centro de la molécula. Cuando nosotros rotamos a lo largo de este enlace, este hidrógeno pasa hacia atrás y este OH pasa hacia adelante, ¿sí? Pero la configuración de los dos carbonos se mantiene porque no estamos rotando a lo largo del enlace sigma y no estamos rompiendo ningún enlace. Ahora que nosotros tenemos una representación eclipsada de la molécula, con los dos enlaces saliendo hacia arriba y los dos estos enlaces saliendo hacia arriba, recién ahora nosotros podemos llevar esta representación a la proyección de Fisher. Fíjense, como dice acá, esto que yo les traje de uno de los libros que usamos en la materia, las estructuras son más importantes que las palabras en química orgánica y si bien nosotros hemos estado hablando un montón y podemos hablar un montón de cosas, lo importante y lo fundamental es que podamos representar. ¿Sí? Todo lo que nosotros estamos diciendo, lo importante es poder representarlo, poder visualizar las moléculas en 3 dimensiones y poder representarlas en la hoja. ¿Sí? Que podemos concluir de todo esto que es fundamental que ustedes se sienten con su lápiz, con su hoja, con su goma y que formulen y se equivoquen y borren y es la única manera de poder entender de qué va todo esto. Porque quizás ustedes ven la clase de teoría, están todos los temas muy bien explicados, les cierra todo por todos lados, ven los problemas, saben de qué se tratan y dicen, bueno, estoy bien. Pero las complicaciones aparecen al momento de formular. Cuando uno formula y se pone verdaderamente a resolver los ejercicios, ahí es cuando las dudas empiezan a aparecer. Entonces, para poder llegar a las clases de consulta o a las clases de aula con dudas que verdaderamente ustedes tengan y no simplemente leí la consigna de este ejercicio y no lo entendí, para poder aprovechar, como les digo, estos encuentros, es fundamental que ustedes se sienten y formulen. Bien, entonces necesitamos colocar esta representación de la molécula de tal manera que queden todos los enlaces de los carbonos asimétricos eclipsados y de ese modo recién ahí nosotros podemos llevar una representación en perspectiva a una proyección de Fisher, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden, porque estos enlaces, estos dos enlaces, estos dos enlaces, estos dos enlaces están todos así. Todos esos enlaces están saliendo del plano de la representación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos enlaces hacia arriba, enlaces hacia abajo, enlaces hacia arriba, enlaces hacia abajo, no podemos trasladar esta representación directamente a la proyección de Fisher. Voy a completar acá la representación de la proyección de Fisher de la D-glucosa. Si ustedes ordenan esta proyección, perdón, esta representación en perspectiva, deberían arribar. Esperen un segundo. No sé por qué salió esto.
arribar a esta representación de la molécula. Ahí están viendo la presentación de nuevo, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bien. Bueno, tenemos entonces una proyección de Fischer de la molécula de glucosa. Nos pregunta la consigna a qué serie enantiomérica pertenece. Y nos dice, bueno, que formulemos la proyección de Fischer y la nombremos. Cuando nos piden que la nombremos, hace referencia a que intentemos dar un nombre sistemático para la molécula, ¿sí? Está bien, la molécula se llama de glucosa, es el nombre tradicional de la estructura, pero nosotros podríamos dar un nombre sistemático. Es una molécula que tiene 6 átomos de carbono, tiene un grupo funcional aldehído, así que en principio esta molécula va a ser un hexanal, ¿sí? Además del grupo funcional aldehído, fíjense que tiene grupos hidroxi en el carbono 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6, ¿sí? Entonces, esta molécula se llamaría 2, 3, 4, 5, 6 penta hidroxi hexanal, ¿sí? Nos alcanza con esto para nombrar a la molécula y que sea ese nombre. A ver, lo que quiero decir es que el nombre no tenga ningún tipo de confusión con respecto a otras moléculas, ¿sí? No quería decir una palabra que no me sale ahora en este momento, pero no importa. Este nombre pertenece o podría pertenecer solo a esta molécula, o podríamos nosotros formular alguna otra molécula que responda al mismo nombre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos carbonos asimétricos? Falta nombrar la configuración absoluta de los carbonos. Exactamente, falta nombrar la configuración absoluta de los carbonos porque, por ejemplo, nosotros podríamos representar una molécula que tenga la misma secuencia en el orden de los átomos. Fíjense que tenga esto. Que tenga los OH, se me ocurre a mí ahora arbitrariamente, todos del mismo lado, ¿sí? Que podría ser una opción, ¿sí? Igual, vamos a ver en algún momento que hay un montón de posibilidades de acuerdo a las combinaciones de las configuraciones de cada uno de los carbonos asimétricos. Y fíjense que este nombre también responde a esta molécula, ¿sí? Tiene un grupo aldehído, 6 átomos de carbono y grupos OH en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6, ¿sí? Entonces, para poder nombrar sin confusión a esta molécula, nosotros deberíamos agregar adelante del nombre las configuraciones absolutas de los 4 carbonos asimétricos que tiene la estructura, ¿sí? En el caso de la glucosa, estas configuraciones son, yo se las voy a dar, ustedes tranquilamente la podrían determinar mediante las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, como lo han hecho en la orgánica 1, ¿sí? Si tienen alguna duda con respecto a eso, nos pueden preguntar y lo podemos resolver, no hay problema. Para no seguir atrasándonos mucho con este ejercicio, yo se las doy, después comprueben ustedes si está bien. Las configuraciones entonces absolutas de los 4 carbonos asimétricos que tiene la estructura son estas: 2R, 3S, 4R, 5R, 2, 3, 4, 5, 6 pentahidroxihexanal. Ese es el nombre sistemático de la molécula de glucosa, ¿sí? Cuando se encuentra en su forma de cadena abierta. Bien, entonces a eso se refería este punto acá con nombrar. Respecto a la serie enantiomérica, nos están preguntando específicamente acerca de la configuración de este último carbono asimétrico, ¿sí? Este último carbono asimétrico nosotros podemos utilizarlo para clasificar las moléculas utilizando como referencia
una molécula que nosotros ya hemos visto hace un rato, que es el gliceraldehído, ¿sí? Nosotros teníamos acá el gliceraldehído y habíamos construido este enantiómero, que yo les dije que era arbitrario que yo hubiese elegido este enantiómero. Podíamos haber representado el otro enantiómero, ¿sí? Si bien este es, por ejemplo, podría ser el enantiómero derecho, podremos representar el enantiómero izquierdo, ¿sí? Habría que determinar si esta molécula, así como está, es R o es S. Así como existe el sistema R y S, hay un sistema que es más antiguo y que todavía se utiliza para clasificar fundamentalmente azúcares y aminoácidos, que es el sistema D y L, ¿sí? Que tiene algunas limitaciones, como vamos a ver ahora, y por eso para la gran mayoría de las moléculas ha sido reemplazado por el sistema R y S, o incluso hay moléculas donde el sistema DL directamente no se puede aplicar. Representemos el otro enantiómero del gliceraldehído, es decir, su imagen especular. Arbitrariamente a esta molécula se la llama D-gliceraldehído. Una cuestión acá. Nosotros ahora vamos a ponernos a hablar un poco de la rotación de la luz polarizada y demás, ¿sí? Y surgen muchas complicaciones y muchas confusiones respecto a este tema, pero vamos a tratar de aclarar todo. Esta D no tiene ninguna relación con el sentido en el cual una molécula quiral desplaza o hace rotar el plano de la luz polarizada, ¿sí? Es arbitrario llamar a esta molécula D. Esta molécula se llama D, su enantiómero se llama L. Fíjense que cuando tenemos la molécula proyectada en el plano de esta manera, con el carbono más oxidado arriba, ¿sí? El carbono de estos tres, este carbono y este, el más oxidado es el del aldehído. Cuando la molécula está proyectada con el carbono más oxidado hacia arriba y el grupo OH en la proyección de Fischer queda a la derecha, esa molécula es el enantiómero D. Cuando tenemos el carbono más oxidado arriba, ¿sí? Y el OH queda hacia la izquierda en la proyección de Fischer, tenemos que la molécula es el enantiómero L. La configuración del carbono, del único carbono asimétrico que tiene el gliceraldehído, se utiliza para clasificar las moléculas de azúcares, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifican las moléculas de azúcares y de aminoácidos también? Que lo vamos a ver más adelante. Se toma la configuración de este carbono, ¿sí? Del carbono asimétrico más alejado del carbono más oxidado, ¿sí? El carbono más oxidado en el caso de los azúcares, o por lo menos de estos azúcares simples, sigue siendo el aldehído. Entonces, se compara la configuración del carbono más alejado, del carbono asimétrico más alejado del carbono más oxidado, se compara, como digo, esta configuración con la configuración de los dos gliceraldehídos, del D y del L. Fíjense que en esta proyección, cuando tenemos el carbono más oxidado arriba, el OH en la proyección de Fischer queda a la derecha. Como el OH queda a la derecha, la molécula tiene en ese carbono asimétrico la misma configuración que el gliceraldehído, ¿sí? Este carbono asimétrico tiene la misma configuración que el gliceraldehído, por lo tanto, se dice que la molécula toda pertenece a la serie D, ¿sí? Surgen confusiones porque uno piensa que como es una D-glucosa, podría llegar a pensar que entonces todos los OH van a estar a la derecha, ¿sí?
o que todos los carbonos asimétricos de la molécula tienen la misma configuración absoluta que el gliceraldehído. Y eso no es cierto en ningún caso. El único carbono asimétrico que tiene la misma configuración que el gliceraldehído, en este caso que el D-gliceraldehído, es este carbono asimétrico. El resto de los carbonos no tienen su configuración ninguna relación con la serie D. ¿Sí? Fíjense que tenemos este carbono, el 2 que es R, el 3 es S, el 4 es R, ¿sí? No hay ninguna relación entre la configuración de estos carbonos y la configuración del último carbono asimétrico, ¿sí? La configuración del último carbono asimétrico se utiliza solamente para clasificar las moléculas, nada más, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Está claro eso? No, profe, ninguna duda. Bueno. Entonces nos preguntan acá algo que ya lo hemos estado diciendo. ¿Existe alguna correspondencia entre la serie enantiomérica y el signo de rotación de la luz polarizada? ¿Qué nos están preguntando con esto? Si una molécula es D, por ejemplo, ¿sí? Necesariamente el plano de rotación de la luz polarizada va a tener un sentido u otro solo por el hecho de que la molécula sea D o sea L. Eso es lo que le están preguntando ahí. Fíjense, nosotros tenemos acá esta molécula, ¿sí? Que es uno de los dos enantiómeros del ácido láctico, ¿sí? Fíjense que este enantiómero del ácido láctico tiene un ángulo de rotación de la luz polarizada de menos 3,8, ¿sí? Nosotros podríamos determinar, a ver si esta molécula es una molécula L o una molécula D, por ejemplo, o si es una molécula R o una molécula S. Yo supongo que ustedes lo saben hacer. Si no lo saben hacer, me dicen y invertimos 5 minutos en hacerlo. De todos modos, em, fíjense que esta molécula que está acá, que es la sal del ácido láctico, es la sal sódica del ácido láctico, es decir, el lactato de sodio, tiene la misma configuración. Está bien, nosotros no determinamos recién si es L o es D o si es R o es S, pero fíjense que tiene la misma configuración porque tiene la misma orientación en el espacio de los sustituyentes. Pero fíjense que el hecho de que no se encuentre como ácido carboxílico, sino que se encuentre como sal, hace que el plano de la luz polarizada se desvíe ahora un ángulo positivo, ¿sí? Era levorotatorio en su forma ácida, en su forma básica es dextrorotatorio, ¿sí? Con la misma configuración. Las dos moléculas tienen la misma configuración, sin embargo, una rota el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, el otro rota el plano de la luz polarizada hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que el hecho de que nosotros podamos clasificar arbitrariamente una molécula como D o L o como R o S no tiene ninguna relación con el sentido en el cual esa molécula desvía o hace rotar el plano de la luz polarizada, porque la clasificación D y L o R y S es totalmente arbitraria, ¿sí? Y no tiene, como digo, ninguna relación con el, el ángulo o el sentido en el cual una molécula desvía el plano de la luz polarizada. Acá hay una representación de un experimento de, en el cual se utiliza un haz de luz polarizada para determinar justamente este parámetro, ¿sí? El alfa, con una molécula quiral, ¿sí? Si no hubiese acá en la muestra una molécula quiral interpuesta en el camino de un haz de luz polarizada, si la molécula que estuviese ahí, como digo, no fuese quiral, el plano de la luz polarizada no se desviaría, ¿sí? No rotaría.
Bien, rápidamente, para aclarar una última cuestión acá. Si nosotros vemos esta representación así, la vemos de frente, digamos, fíjense, nosotros tendríamos la muestra acá en el medio. Antes de representar la muestra, fíjense que tenemos que la luz polarizada, cuando sale de la fuente, la luz oscila en todas las direcciones posibles, ¿sí? Cuando pasa por el polarizador, por el filtro polarizador, este filtro selecciona de todas estas direcciones, selecciona solamente un plano, ¿sí? Este plano. Arbitrariamente está representado ese, si podría ser otro, pero está representado de que todas las direcciones posibles de oscilación de la luz, el filtro selecciona solamente una. Bueno, eso es lo que se llama la luz polarizada, ¿sí? Es la luz que oscila en un solo plano. Cuando llega esa radiación a la muestra, este plano se desvía un cierto ángulo. Este ángulo, en el cual se desvía la oscilación de la luz, este ángulo es este alfa que está acá, que depende, como están viendo ustedes, además de la naturaleza química de la molécula, depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, podríamos tener moléculas que hacen desviar el plano de la luz polarizada hacia la derecha o en sentido horario, o podríamos tener caso de una molécula que haga desviar el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, ¿sí? En este caso, esta molécula será destrorotatoria, en este caso será levorotatoria, ¿sí? Pero bueno, cuando nos hacemos referencia a la rotación de la luz polarizada, estamos refiriéndonos a esto, a este fenómeno, ¿sí? Que está representado acá. No tiene nada que ver con esa, entre comillas, rotación que nosotros decimos, que hacemos para verificar si una molécula tiene, por ejemplo, configuración R o configuración S, porque es una confusión que aparece siempre. Por ejemplo, si nosotros representamos en una proyección de Fisher esta molécula que está acá, vamos a suponer que el R1 es el que tiene más prioridad, ¿sí? El R4 es el que tiene menos prioridad, el R2 el de segunda prioridad, el R3 de tercera prioridad, de acuerdo a las reglas de Canning-Gold y Prelog, ¿sí? Si nosotros representamos una proyección de Fisher de esta molécula, obtendríamos esto. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo haríamos para decir si esta molécula, así como está, es R o es S? Deberíamos fijarnos la secuencia en la cual están los sustituyentes de acuerdo a su prioridad, ¿sí? Y tenemos 1, 2, 3. Y decimos que están en sentido antihorario, ¿sí? Entonces nosotros diríamos que esta molécula es S. Y decimos que rota o que los sustituyentes, entre comillas, rotan en sentido antihorario, ¿sí? Y de ahí vienen todas las confusiones, porque en realidad los sustituyentes no están rotando nada, simplemente aparecen primero este, segundo este y tercero este en sentido antihorario, por eso la molécula es S, pero esa rotación, entre comillas, no tiene nada que ver con la verdadera rotación del plano de la luz polarizada que ocurre en este experimento de polarimetría. Entonces, tenemos que tener cuidado que una molécula, por ejemplo, desvíe el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, no tiene ninguna relación con que la molécula sea S o que sea R, ¿sí? Puede ser una molécula S que gire el plano de la luz polarizada a la izquierda o una molécula R que gire el plano de la luz polarizada a la derecha. No hay ninguna relación entre el experimento de polarimetría y la configuración absoluta de la molécula. Lo único que nosotros podemos decir es que si una molécula, por ejemplo, vamos a analizar esta, ¿sí? Si esta molécula gira o hace rotar el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, su enantiómero lo va a hacer rotar hacia la derecha y una misma cantidad de grados, ¿sí? Eso es lo más que podemos decir.
fíjense incluso de que esta clasificación de L y L o de R y S es totalmente arbitraria y es incluso hasta, si ustedes se ponen a pensar, artificial, porque fíjense que nosotros hemos dicho que esta molécula, que no es nada, hemos dicho que es S. Si nosotros no tenemos idea qué son estos sustituyentes, que son nada, ¿cómo podrían esos sustituyentes estar determinando que la luz polarizada, al interaccionar con una muestra, rote una cierta cantidad de grados hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Como digo, para remarcarlo y terminar con este tema, no hay ninguna relación entre el plano de desviación de la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si la molécula es D o L o si es R o S. Una última cuestión, nosotros estamos acostumbrados a decir que una molécula es el enantiómero R o es el enantiómero S cuando esa molécula tiene un solo carbono asimétrico. Si entonces tenemos una molécula como esta y decimos, ¿qué enantiómero es este? Es el S. Si tuviéramos este otro, diríamos, bueno, este es el enantiómero R. Entonces utilizamos la configuración absoluta del carbono asimétrico para decir cuál de los dos enantiómeros es. En el caso de que tengamos más de un carbono asimétrico, como en el caso de la glucosa, no nos sirve decir este es el enantiómero R o este es el enantiómero S, ¿sí? Porque ya R y S hacen referencia a cada uno de los carbonos asimétricos y, como ustedes habrán visto en la teoría, no hay un solo enantiómero, o en realidad no hay un solo diastereoisómero que responda a este nombre, ¿sí? Sí hay un solo enantiómero para la D-glucosa, que es la L-glucosa, que tiene todas las configuraciones opuestas, no solo en el carbono este, sino todas las configuraciones de los carbonos asimétricos son opuestas, pero cuando nosotros tenemos un 2, 3, 4, 5, 6 pentahidroxihexanal, no podemos decir este es el R y este es el S, porque hay muchos 2, 3, 4, 5 y 6 pentahidroxihexanal, ¿sí? Específicamente hay el número de diastereoisómeros posibles que responden a este nombre, ¿sí? Nosotros lo podríamos sacar de la fórmula 2 a la 4, ¿sí? 2 a la 4 es la cantidad total de diastereoisómeros posibles que responden a este nombre. Bien, bueno, chicos, hemos perdido mucho tiempo con este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro de todo esto? Si no, pasemos a resolver las consultas que ustedes tengan. Profe, Sí, en la de glucosa tengo que hacer un movimiento de 3 para que el hidrógeno me quede abajo, ¿no? Y poder determinar la configuración. ¿de cuál carbono? Del 4. No, del último quiral. Si vos quisieras determinar la configuración de este carbono asimétrico, la configuración absoluta, ¿sí? Porque la configuración comparada con el gliceraldehído ya la hicimos, es D. Una cuestión más. Esta clasificación de D y L aplica solamente para el último carbono asimétrico. Si nosotros no podríamos aplicar este sistema y decir que este, por ejemplo, es D porque el OH está a la derecha, ¿sí? Eso es incorrecto. Podemos clasificar solamente como D y L la configuración solamente del último carbono asimétrico, ¿sí? Ahora bien, si vos quisieras determinar la configuración absoluta de este carbono, es decir, según el sistema R y S, podés hacer dos cosas. O la podés determinar así como está, haciendo entre comillas trampa, de acuerdo a las reglas de Kalingol y Prelog, o lo que podrías hacer es mover dos sustituyentes de lugar y pasar el OH hacia abajo, ¿sí? A ver si lo podemos hacer acá. ¿Cómo sería esto? Nosotros sabemos que necesitamos que el hidrógeno quede abajo para poder aplicar las reglas de Kalingol y Prelog. ¿Cómo pasamos el hidrógeno abajo? Podríamos intercambiar este por este, pero si hacemos solamente este movimiento, estamos cambiando la configuración absoluta de la molécula, porque hemos movido solamente dos sustituyentes, ¿sí? Intercambiamos estos dos. Si nosotros volvemos a intercambiar dos sustituyentes, volvemos a tener la configuración absoluta que teníamos al principio y que es la que nosotros queremos determinar, ¿sí? Entonces,
intercambiamos, pero esto que yo hice, elegí yo intercambiar estos dos, ustedes pueden elegir intercambiar otros, ¿sí? No necesariamente tienen que hacer los dos intercambios que yo hice. Yo intercambié en la proyección de Fisher este con este, e intercambié luego toda la cadena por el OH, ¿sí? Entonces, el orden de prioridad es primero el OH, después el R y después el grupo alcohol del carbono 6, ¿sí? Entonces, fíjense que la secuencia en la cual están los sustituyentes es horaria. 1, 2, 3, ¿sí? La secuencia es horaria, por eso este carbono es R, que yo les había adelantado acá que el carbono 5 era R, ¿sí? Pero bueno, tenemos que intercambiar dos pares de sustituyentes. Si intercambiamos 3 pares de sustituyentes, como entendí yo que dijiste vos, quizás no dijiste eso, pero si intercambiamos 3 pares de sustituyentes, estamos cambiando la configuración absoluta del carbono que nosotros inicialmente queríamos determinar. Bueno, esto mismo que yo hice acá, ustedes deberían hacerlo para este y para los otros 4, perdón, para los otros 3 carbonos asimétricos para poder llegar a este nombre.